Hola, soy Adriana Vergara. Bienvenidos a Conexión Divergente. Un espacio donde hablamos de muchos temas que nos invitan a replantearnos esto que consideramos normalidad. Hola, hola con todos, bienvenidos. Hoy estamos repitiendo una invitada así, pero de lujo. Hoy estamos otra vez con Frances Crespo. Ella nos está acompañando desde Florida, Estados Unidos. Frances es doctora en psicología. Quiero más bien, Frances, que tú ahorita nos cuentes un poquito quién eres, cuál es tu formación y los invito también a que chequen que tenemos un capítulo anterior que hicimos con ella que estuvo buenísimo. Bueno, Frances, bienvenidísima. Cuéntanos un poco quién eres. Gracias, Adriana, por tenerme nuevamente aquí en tu espacio. Yo soy psicóloga clínica, soy puertorriqueña, trabajé alrededor de 9 años viviendo en Puerto Rico y luego entonces me mudé al estado de Florida en Estados Unidos, donde pues trabajo con población de niños, niñas con altas capacidades, apoyando a los padres en procesos evaluativos, eh, psicoterapia, consultoría, etcétera. Bueno, maravilloso. Y Frances, hoy vamos a hablar de un tema que es tan importante, tan importante, que a veces es uno de esos temas que es muy disruptivo y se nos pasa debajo del radar, como que empezamos a etiquetarlo de cosas que no es, ¿cierto? Y es el síndrome de impostor. Entonces, cuéntanos un poquito de qué se trata esto del síndrome de impostor. Mira, es interesante porque tiene el concepto de síndrome, pero inicialmente se conoce como fenómeno, como un fenómeno psicológico, como algo que eventualmente sucede, porque hay veces que pensamos que porque es un síndrome automáticamente es un diagnóstico y realmente no lo es, ¿verdad? Es simplemente una serie de creencias que van apuntando a unas emociones y unas ideas en particular, sobre todo en escenarios donde hay personas con altas capacidades o en escenarios altamente académicos o con altas expectativas de rendimiento. Así que, ¿verdad? Vamos como checking the boxes, ¿verdad? En cuanto a cuán pertinente es hablar del síndrome del impostor en nuestra población de niños y niñas con altas capacidades, Y adultos porque es también, algo. porque también se presenta muchísimo en adultos. No, no me dejes los Ah, adultos por no, fuera. no, por supuesto, sí, sí. Pero entonces en la población, ¿verdad? De altas capacidades, porque ya hay unas cosas que se dan dentro de lo que es el mismo ecosistema sí, de las realidades de las personas con altas capacidades. Y es básicamente esa duda constante de lo que son las propias capacidades, esa confianza en los recursos que se tienen para enfrentar X o Y retos. O sea que eso es básicamente lo que pudiésemos definir de lo que es verdad el fenómeno del impostor. Perfecto. Y cuéntame por qué es tan disruptivo o de qué manera se manifiesta. ¿Cómo podemos identificarlo? Porque lo que pasa a veces con el síndrome de impostor es que empezamos a ponerle etiquetas equivocadas. Por ejemplo, con los niños que empiezan a tener un rendimiento académico mediocre a propósito o porque tienen miedo de Ujú. fallar y empezamos a decir es vago, no se quiere esforzar, está deprimido y muchas veces lo que hay detrás es este, bueno, ya sabemos que es un síndrome, pero se conoce como síndrome del impostor. Claro, claro, Entonces, sí, sí. cuéntanos por qué puede llegar a ser disruptivo tanto en niños como en adultos y por qué es importante aprender a identificarlo y acompañarlo. Claro. Bueno, comenzando de por qué es disruptivo, primero porque lo que vemos es como una relación quebrada, una relación distorsionada entre lo que es el esfuerzo y el resultado. Ujú, ujú. Eh, y adicional a eso, también un hiperenfoque en lo que es el logro. Ujú. Y si vemos, ¿verdad? Nuestros escenarios académicos, pues básicamente obvian el proceso, se enfocan en el resultado, en el logro, y luego entonces, pues ya hiciste esto, pues vamos a hacer lo otro, que es lo siguiente. Eh, y entonces podemos ver que
tanto está la persona sobrehaciendo, y esto me recuerda a muchos niños que quizás le dan una tarea en la escuela y es bastante sencilla y ellos lo que hacen es que para poder motivarse sobrehacen la tarea y van más allá y hacen todas estas cosas que quizás los maestros no le están pidiendo, pero ellos lo hacen para poder eso mismo, conectar con esa energía y esa motivación de hacer algo. Ujú. Eh, Así que eso se puede normalizar al punto de que tengo que hacer, aunque no lo tengo que hacer más que otros para poder lograr algo. Ujú. Por otro lado, tenemos entonces el que procrastina y el que dice, bueno, yo puedo hacer muchas cosas aunque lo deje para lo último y Ujú. lo hago rápido y me sale bien. Ujú. Así que en ambas situaciones, fíjate que ambos obtienen el resultado. Así que independientemente de la evidencia que te indica que lo puedes hacer, existe esta insatisfacción constante de que, bueno, lo hice porque o me esforcé demasiado, porque naturalmente no puedo, o lo hice porque esperé a lo último y quizá ni se dieron cuenta que cometí errores. Ujú. Así que Ujú. entonces hay esta parte del impostor, ¿verdad? Que nadie se dé cuenta, que quizás lo deje para lo último. Y ahí Ujú. entonces va, ¿verdad? Todo este sistema de creencias que también en nuestro sistema educativo lamentablemente se va reforzando. Ujú. El alabar en vez de animar, Enfocarte en el el resultado en enfoque. vez del proceso. Ujú. Exactamente. El que haya entonces una respuesta positiva a lo que se hace, pero no necesariamente hay una mentoría del proceso. Ujú. Ujú. Es decir, mira, esto está muy bien, pero quizás también esto pudiste haber hecho esto de una forma diferente. Y entonces ahí se va creando, por un lado, cierta sobreconfianza, pero a la misma vez una duda constante de esas capacidades. Y lo importante de poder identificarlo, ¿verdad? Y ver cómo esto obviamente tiene que ver con cómo se hila el perfeccionismo, estas ideas de que todo tiene que estar bien, de que tengo que siempre ser el primero, tengo que siempre sacar todo excelente, es porque en vez de sumar, resta. Así que Ujú. lo que podemos tener es, ¿verdad? Una persona que evite bajo todo concepto enfrentarse a retos que están al alcance de sus capacidades. Mira, me encanta que nombres aquí el perfeccionismo porque es algo que muchas veces se nos pasa, sobre todo hablando de niños, niñas y adolescentes, y es algo que puede empezar realmente a afectar el rendimiento académico, el rendimiento no solamente académico, en deportes, en lo que hagan los niños, porque también a veces nos encontramos con los niños este perfeccionismo en que su cabeza tienen la idea exacta del robot que quieren hacer, que les va a hacer el desayuno, pero son niños de 10 11 años que todavía les falta aprender a programar, que no tienen los recursos económicos para hacerse el robot Tesla, ¿sí? Entonces, también cómo podemos acompañar a que aprendan que parte del proceso es descubrir qué recursos tengo y cómo hacer lo mejor que puedo con los recursos que tengo, ¿no? Y también reforzar un poquito y acompañar, como dices tú, hacer como como esta mentoría de está bien equivocarse, está bien buscar otras maneras de hacerlo, y centrarnos en el proceso y no en los resultados. También, corrígeme si me equivoco, suele pasar mucho con los niños y niñas con altas capacidades que a veces hay toda una construcción de la identidad alrededor de lo brillante que es, de lo pilas que es, y empieza a Claro. haber este miedo a no poder hacerlo mal, ¿no? Porque Ujú. desde este lugar me reconocen, entonces tengo que hacerlo siempre bien, ¿no? Entonces, ¿qué Claro, recomendaciones das a las sí. familias para que no caigamos en este lugar en donde creemos que estamos apoyando, pero lo que estamos es generando ansiedad frente al resultado? Claro, primero reflexionar sobre nuestras creencias de lo que son las altas capacidades y partir, ¿verdad?, del niño o la niña y cómo es que se expresan esas características universales en ellos. Definitivamente, esa... Llega un momento en que el cometer errores, y ojalá esto no pasara, ¿verdad? Llega un momento en que el cometer errores es
parte de la metacognición del aprendizaje, ¿verdad? Y todo esto así muy rebuscado para decir que los errores son formas distintas de aprender. Y lamentablemente hay cosas que aprendemos con los errores que de otra forma no íbamos a poder conectar de esa misma forma. Ujú. Entonces, el examinar nuestras creencias como padres, de qué implica el tener una postura relajada al proceso, de que el equivocarse es una oportunidad distinta para desarrollar estrategias, para saber entonces que lo que pensábamos se reta de otra forma, para darnos cuenta que a nivel emocional tenemos entonces la perseverancia y también tenemos, ¿verdad? Todas esas herramientas cognitivas para ser flexibles, aunque el plan A no nos funciona. Eh, y algo también bien importante que a mí me gusta mucho trabajar con ellos es ir desarrollando una cajita de experiencias, porque fíjate que ellos, me pasa mucho de que en ocasiones tienen un logro espectacular y al momento de comentarlo dicen, bueno, mira, no sé qué pasó, sí, salí súper bien en ese examen. Y es como, ¿cómo que no sabes qué pasó? ¿Cómo que? Entonces ellos en el momento lo que están haciendo es lo que saben hacer, estudiando, organizándose, disciplinándose, buscando acá, o sea, quizás sobrehaciendo, ¿verdad? Y entonces mirar retrospectivamente ante cada logro, ¿verdad? Más allá de aplaudir el logro, sino mirar retrospectivamente con preguntas guiadas. ¿Cómo lo Y lograste? ¿Qué cuéntame hiciste? ¿Cómo decidiste? Ajá. ¿cómo fue? ¿Cómo fue? Y cuando decidiste entonces hacer esto, ¿por qué no hiciste esto? Entonces vemos cómo priorizamos entonces porque tenemos metas, porque sí entonces sabemos organizarnos, porque sí entonces sabemos planificarnos, porque si nos proponemos una meta entonces lo logramos, porque a pesar de que estábamos cansados, lo hicimos, porque descansamos, porque entonces eso lo vamos añadiendo a nuestra cajita de experiencias. ¿Por qué? Ujú, Porque en el próximo reto, de ahí es que nos vamos a agarrar. ujú, Y ahí ujú, vamos como creando esta memoria, no tan solo de el resultado, sino del proceso. ujú, Así ujú, que, ¿verdad? Con estas preguntas de curiosidad, de que el mismo padre pueda decir, cuéntame qué tú entiendes que hiciste diferente, ujú, cuéntame que tú entiendes que te resultó. ujú. eh, ¿qué de todo tú entiendes que fue lo más efectivo? ¿Cómo te sientes contigo mismo o contigo misma luego entonces de obtener eso? Y entonces eso hace que el logro, ¿verdad? Sea así como más redondito y no tan solo eso, sino que entonces guardamos de forma más intencional esa memoria para la próxima vez que estas creencias del síndrome de impostor surjan, haya, ¿verdad? Ese recuerdo de que confío en que tengo las capacidades para enfrentar el reto, que no va a ser fácil, Ujú. pero que puedo entonces transitarlo. Mira, me encanta esto que estás diciéndonos porque existe este núcleo, como dijiste antes, con tus propias palabras, de esta insatisfacción constante, ¿no? Como lo hice, pero pude haberlo hecho mejor, lo hice, pero no quedó como esperaba, lo hice estas expectativas equivocadas. Y esta insatisfacción constante, sobre todo, tiene que ver con el tener este foco puesto en el resultado, solo en el resultado. Y si tú estás haciendo todo por un resultado que nunca te satisface, pues definitivamente la vida no se va a ver muy bien. Va a empezar a haber ansiedad, depresión. Entonces, qué importante es cambiar este foco de atención. Es más como poner la mirada en un lugar distinto hacia el proceso, porque independientemente del resultado, la vida está hecha de procesos. Y si tú aprendes a disfrutar el proceso, el resultado puede también darte satisfacción, pero no importa si no sale como esperabas, si no importa si esta vez te equivocaste. Entonces me encanta cuando hablas como de este cambio como de foco, ¿no? De estas creencias que nos limitan y nos mantienen ahí. Y mira, algo bien lindo también de lo que estás diciendo es
cómo a veces hay que ayudarles a buscar, y esto también aplica a adultos, todo lo que has dicho, ¿no? Sí, Ayudar a por buscar supuesto. esa excepción, ¿no? Porque a veces estamos atrapados en estas creencias limitantes de yo nunca puedo, siempre me pasa, nunca, siempre, ¿sí? Pero y una vez en que sí pudiste, y una vez en que no procrastinaste, y una vez en que te organizaste distinto, y ahí agarras y qué hiciste Ujú. distinto y cómo lo hiciste, me encanta este cambio de mirada, ¿no? Este cambio de foco. Bueno, y Frances, te hago una preguntita. Tú hablaste de la flexibilidad y me parece súper importante traerla aquí. Y te hago una pregunta de verdad desde un lugar de absoluta curiosidad. No sé la respuesta. En niños y niñas con doble excepcionalidad, ¿tenemos más dificultad con el síndrome de impostor precisamente por la dificultad ejecutiva a nivel de funciones ejecutivas? Sí, y qué bueno que me haces esa pregunta porque sí hay como más vulnerabilidad en doble excepcionalidad en niñas. Ujú, Interesantemente, la literatura sugiere que en general, ¿verdad? Niñas con o sin altas capacidades, mujeres con o sin altas capacidades, y también con alguna identidad minoritaria que me parece que es súper importante, ¿verdad? En esta conversación, porque pues obviamente es la población que ambas trabajamos, específicamente, ¿verdad? Por cómo se incorpora lo que otra gente piensa que yo puedo o no puedo hacer. ujú, Así ujú, que me tengo que esforzar mucho más porque ya entiendo que hay una persona que piensa que no puedo. ujú, ujú. Eh, entonces, pues sí se suele ver, ¿verdad? Tanto por el sobrehacer como entonces el procrastinar. Ok. Y además me imagino que cuando tú estás, además me encanta que hables de las niñas. Ay, Dios mío, hay que abrirles más espacio a las niñas Ujú, con neurodivergencias, ¿no? Porque hemos sido tan invisibles tanto tiempo, pero qué importante también es darnos cuenta que son las mismas poblaciones que tienen muchísima más vulnerabilidad para el enmascaramiento, el camuflaje social, ¿verdad? sí. Ujú, Entonces, como la una también está atada a la otra, ¿no? Si yo todo el tiempo estoy sintiendo que me estoy equivocando, sintiendo que estoy haciendo mal, ¿qué puedo hacer para que no se den cuenta? ¿Verdad? ¿O qué puedo hacer para ajustarme, para encajar? Y el ujú. gasto emocional de esto, cuéntanos un poquito, Frances, que yo siento que es el peor costo que pagamos y es todo este costo emocional que trae este síndrome del impostor, tanto adultos a niños. Cuéntanos un poquito sobre eso. Es casi como una consecuencia natural si en términos de identidad recae completamente en el rendimiento y en logro. Pues definitivamente va a haber una carencia de ese conocimiento. Es como todo lo que sé es todo lo que se aplaude, ¿verdad? Cuando obviamente sabemos que tener altas capacidades es mucho más que salir bien en un examen. Ujú, ujú. Es cómo vemos el mundo, es cómo lo interpretamos, es cómo lo sentimos. Así que es casi como obviar esas otras cosas maravillosas que hacen quienes son. Por lo tanto, esa alta exigencia, eso que puede rayar un poco en lo obsesivo de que tengo, de que siempre, de que nunca, de que todo, eh, esa insatisfacción. En ocasiones también el ser muy exigente, ¿verdad? La parte de ser exigente también en ocasiones se puede volver muy intenso. Así que lo que podemos ver es que si no se identifica, de que si no se trabaja, en sí no es un asunto de salud mental, pero sí puede entonces caer, ¿verdad? En unos criterios que luego entonces hagan algo más profundo en términos de salud mental, ¿verdad? Una ansiedad por ejecutar o una depresión muy existencial o una autoestima muy lacerada. También ansiedad anticipatoria, que empezamos a notarlo mucho en los niños, ¿no? Ujú. Que es Hasta bajo rendimiento, sí. ese miedo de mejor, ya viene el examen y ya no quiero ir y empezar a tener esa necesidad como de evitar Ujú. el rendir para evitar esta ansiedad que genera el no hacerlo bien, ¿no?
Sí. Frances, es impresionante cómo se nos pasa el tiempo hablando de cosas interesantes. Ya como para ir cerrando, cuéntanos un poquito, yo sé que es difícil resumir un tema tan complejo, pero de pronto algunas señales de alerta, algunas señales que me puedan indicar que de pronto tengo a mi hijo, a mi hija lidiando con este síndrome del impostor, o de pronto yo misma, ¿no? Porque esto es un podcast en el que nos escuchan también adultos neurodivergentes que están en el camino de Claro. descubrirse neurodivergentes. Entonces, ¿qué campanitas nos están diciendo? Oye, esto puede ser un síndrome del impostor, busca ayuda. Como adultos, estar muy pendientes a qué son las cosas que pensamos cuando nos sobrecargamos. Yo entiendo que, ¿verdad? Dentro de cómo se experimenta la neurodivergencia en la adultez, es eso que estamos pensando cuando ya sea la frustración o la ansiedad o cualquier emoción compleja nos inunda. Y entonces, ¿qué es eso que en ese momento estamos pensando? Que no es fácil, ¿verdad? Obviamente se requiere de acompañamiento porque usualmente cuando la emoción está, nos inunda la emoción, no estamos haciéndole mucho caso a lo que pensamos, pero lo que pensamos en ocasiones suele ser el catalítico para que esa emoción siga ahí, ¿verdad? En niños y en adolescentes, bueno, en niños estar muy pendientes a lo que verbalizan. También el estar pendientes a lo que le comenta equipo docente u otros elementos, ¿verdad? Que pudiesen sugerir un poco de ansiedad. Cuando dices eh, lo que verbalizan es siempre me equivoco, lo hago mal, no Siempre me voy a equivoco, poder. exactamente, Ujú, ujú. sí. O estos niveles de frustración, sabemos que hay una intensidad ya, pero vemos que este nivel de frustración limita el que pueda engancharse nuevamente con la tarea. Ok, algo ya Eh, disruptivo a un nivel emocional que te exacto. paraliza un poquito. Exacto. Entonces, que por ejemplo, esta preocupación del examen ya sea un estrés muy grande y se le olvide todo. Ok, O ok. sea que ya entonces estemos viendo que hay, ¿verdad? Unas consecuencias que en vez de sumar, están restando. Y en adolescentes, pues, estar mucho más, es más retante porque los adolescentes lo que esperamos es que se retraigan un poco Ah, más, ¿verdad? Que ujú. no nos digan todo lo que están pensando, pero a la misma vez es importante, ¿verdad? Ir observando cosas más como el aislarse, cambios en patrones de sueño, cambios en patrones de alimentación, inconsistencias en rendimiento académico y el abordaje compasivo y de ver qué está pasando, ¿verdad? Ujú, Más bien, ujú. antes de reaccionar, el poder evaluar, ¿verdad? Qué es lo que está pasando? Excelente. Bueno, Frances, muchísimas gracias. Y en ese caso, idealmente acudir a quién. Bueno, a personal de apoyo, ¿verdad? Este consejero, trabajador social, psicólogo, si se entiende, ¿verdad? Que es algo que se debe trabajar en cuanto a reforzar ese conocimiento de padres, pues ahí entonces, ¿verdad? Buscar grupos de apoyo que nos adentren y nos permitan escuchar también la experiencia de otros padres para un poco normalizar la nuestra, porque pues la realidad es que muchos padres de nuestros chicos también lidian con, ¿verdad? Estas mismas situaciones y no es lo mismo el trabajar con algo que parece extraño a que de repente somos espejos. Así que, ¿verdad? Que hay unas cosas que Ujú. también son más complicadas de trabajar, pero con un acercamiento compasivo, el entender, ¿verdad? Que ellos crecen y uno crece con ellos. Así que de la misma forma que queremos que ellos entiendan que está bien cometer errores, también es normal en el proceso, ¿verdad? De crianza, el asumir el rol de padre, de madre encargado, el cometer errores y aprender de eso. Me encanta, me encanta. Siempre un trabajo integral, o sea, el tema siempre, sobre todo cuando estamos hablando de niños, niñas y adolescentes, es un trabajo con toda la familia, ¿no? Porque es el cómo acompañamos, el cómo comunicamos, el cómo escuchamos, el cómo manejamos la disciplina, también tiene mucho que ver con esto, ¿no? Y en adultos, pues también buscar tus pares, buscar esos pares intelectuales o esos pares
iguales que te permitan también resonar un poco con esa experiencia que estás teniendo y poder también ver que hay muchas maneras de transitarlo, ¿no? Frances, muchísimas gracias, súper interesante, mil gracias. La verdad, Para los que a estén ti. interesados en la descripción del episodio están todos los datos de Frances para que la contacten si quieren saber más de ella. Y muchísimas gracias a ti y a todos los que escucharon. Gracias, gracias. Un Chao. abrazo. Espero que este contenido te haya sido de utilidad. Comparte, difunde, comenta y no te olvides de seguirme para no perderte lo que viene.